Por eso les digo, mis queridos chiquipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Un nuevo programa en vivo de Vermut con papas fritas. Hoy tenemos realmente invitados de lujo, así que bueno, te pido que te quedes en la pantalla y voy a darle paso a la conductora natural, a la creadora de este programa, a Vanessa López. ¿Qué tal, Vanessa López? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Ahí me escuchás bien? Bueno, tenemos un no... Sí, ahí está. ¿Ahí me escuchás? Perfecto. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. Bueno, ahora sí. La cuestión tecnológica siempre nos hace renegar un poquito más de la cuenta, ¿no? Bueno, nada, saludo a toda la audiencia, te saludo a vos, también a nuestros invitados, pero en este momento está pasando algo que está generando y provocando que hasta el propio presidente, los dirigentes y funcionarios más importantes del gobierno nacional se estén expresando a través de las redes sociales y tiene que ver con la marcha convocada para este día 12 de octubre, además día feriado, que ya te vas a encargar vos, Sergio, de hacer una reflexión sobre esta fecha alusiva. Y nada, estamos hablando de marchas y contramarchas, marchas a favor y marchas en contra del gobierno nacional, por una parte fracción que le responde al presidente apoyándolo y por otra parte una gran parte de la población que seguramente le pueda estar respondiendo a la oposición, otros tantos considerarse opositores, pero también un porcentaje de argentinos en esta situación ya límite de la pandemia y de la cuarentena, y que tiene que ver con un discurso del presidente el viernes pasado, donde ya no tiene nada más que decir para generar un cambio en este proceso que está viviendo el país de crisis sanitaria, de crisis económica, y que hoy lo vamos a hablar también con un invitado sobre la crisis política, que muchos también aseguran que ya está viviendo este gobierno nacional. ¿A qué voy con esto? El viernes el presidente habló para prolongar por 2 semanas más el aislamiento social y obligatorio en nuestro país, sobre todo en 18 provincias, que incluye, por supuesto, a Salta, pero sin novedades. Hoy el presidente ya no tiene qué decir después de 7 meses de pandemia, ni siquiera un mensaje esperanzador de cómo va a salir el país de esta situación en la que está sumergida. Esto, para mí, tiene que ver con un indicio de una crisis política que está teniendo hoy el gobierno de Alberto Fernández y que quiero saber la opinión, al menos esa es la percepción periodística, esa es la percepción de una ciudadana más, digamos, de este país que espera ver otra cosa más de este gobierno nacional, porque más allá de que se muestre con los empresarios, con las pymes, que haya activado con muchísimos programas políticos, económicos y sociales a sectores vulnerables de la sociedad, aparentemente esto no está alcanzando y hay un sector de la sociedad que le está exigiendo mayores medidas y sobre todo un proyecto político que nos diga hacia dónde va el país. Por eso quiero arrancar, Sergio, con Agustín Pérez Marqueta, que está ahí sentado, que es sociólogo, y quiero saber su mirada y su opinión con respecto a esto. Hoy 2 divisiones
tiene claramente el país, marchas a favor y marchas en contra del gobierno. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que pensás sobre esto? A ver, odio, unos hablando de odio, otros hablando de amor, otros hablando de grieta. ¿Cómo analizás hoy a la sociedad argentina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vanessa? Buenas tardes a vos, buenas tardes también a los invitados, a la audiencia, a Sergio. Me parece de que Argentina atraviesa un contexto económico, social y político muy complejo, ¿no? Venimos de 4 años de un gobierno neoliberal, el cual nos endeudó a 100 años por 120.000 millones de dólares, de los cuales se fugaron 110.000. Así que ya el contexto económico era complejo, sumale una pandemia a nivel mundial, ¿no? Y sumale que las personas, hay cierto cansancio social, ¿no? En el cual se está ponderando qué es más importante, si son las libertades individuales o que colapse nuestro sistema sanitario y nuestro sistema económico. Vivimos en América Latina, digamos, en el tercer mundo, el sistema sanitario nuestro es endeble, es vulnerable, es frágil comparado con los países centrales, así que yo creo que la cuarentena es una medida extrema que se ha extendido demasiado, tendría que ver alguna otra manera de poder abrir, ¿no? Y hacer lugar a las libertades individuales que también son necesarias para vivir en democracia, pero no hay que descuidar la cuestión de salud, ¿no? Acá en Salta las cifras oficiales dicen que 200 personas por día se contagian solamente en la capital, ya hemos pasado los 10.000 casos y algunas estimaciones, ¿no? Porque no tenemos números certeros, calculan que esa cifra se podría multiplicar por 10 o por 20, ¿no? Pensemos de que, por ejemplo, se hisopó en barrio 17 de octubre, el 70% de la población presentó caso positivo de COVID, ¿no? Entonces, me parece que es una situación súper compleja, creo que el gobierno ya ha desgastado esta estrategia, tendría que pensar otra manera de encarar la cuestión de la pandemia. Y yo considero de que la salud colectiva y social tiene que primar por sobre ciertas libertades individuales que se ven vulneradas, ¿no? Pero pensemos en el recorrido histórico de la Argentina, tuvimos 6 dictaduras, ¿no? En la última dictadura tuvimos más de 30.000 personas desaparecidas, que ni siquiera sabemos el número porque no dejaron registro el gobierno cívico-militar, y son esas mismas personas que ahora de frente te piden libertades individuales, ¿no? Te piden poder comprar sus $200 por mes, y bueno, me parece de que están ponderando su bienestar individual por sobre el bienestar colectivo. Que se agotó la estrategia, estamos de acuerdo, ¿no? Debatamos, abramos al diálogo, abramos a la comprensión, podamos escuchar a la ciudadanía y a las personas que están verdaderamente cansadas, ¿no? Pero no olvidemos el objetivo principal, ¿no? Cuidar la vida de las personas, cuidar la salud social, pensar en la integridad y en la seguridad de los vulnerables, de las clases medias y por último de los sectores más pudientes. Bien, bueno, la clase media es la que está más saliendo hoy a las calles. Le quiero preguntar ahí al secretario general del Sindicato de Camioneros, pero además hoy con otro cargo que no es menor, ¿no? Está en la Subsecretaría de Empleo, Delegación Salta del Gobierno Nacional en nuestra provincia, y es Jorge Guaymás. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Y le pregunto directamente, ¿hoy el país está sumergido en una crisis política? La verdad que estamos en un proceso muy difícil. La verdad que yo lo felicito al joven Agustín, no nos conocemos. La claridad dijo todo, dijo absolutamente todo. ¿Qué recibimos? ¿Qué país recibimos? ¿Qué situación económica recibimos? Un país absolutamente endeudado, con una posibilidad en donde las políticas superadoras que ha implementado, que se ha comprometido Alberto Fernández, no eran difíciles, pero hoy se convirtieron en difíciles. Que vamos a ver si las caravanas son en contra o a favor. La verdad que las caravanas ni a contra ni a favor no sirven. Las políticas superadoras sí sirven. Que tenemos que reconocer que se ha agotado una situación en donde la pandemia, que es el único enemigo que tenemos los argentinos y el mundo, hoy nos permiten decir que tenemos que estar todos juntos para salir de esto. Y que realmente, ¿quién piensa si voy a hacer caravanas de anti-cuarentena o no? Tampoco es importante. Hoy vuelvo a insistir, y volvemos a insistir los argentinos y los salteños. Sabemos que pasa por la responsabilidad y la prioridad de que cada argentino y cada salteño tiene que saber cuál es su responsabilidad con su persona y con su familia. Y creo que eso nos va a permitir salir adelante. Jorge, discúlpame que te interrumpa. Sabemos que uno de los grandes fracasos de los gobiernos, no de este obviamente, sino desde la vuelta a la democracia por lo menos, fue la capacidad de generar empleo. El Estado ya no puede ser el primer empleador.
¿Hay solución para este tema estructural que es la cuestión del empleo? Teniendo en cuenta que después de la pandemia millones de argentinos van a quedar sin trabajo. Por eso nosotros planteamos este flagelo, no solamente de la pandemia, sino de hoy, los ítems que marcan, por ejemplo, Salta, una provincia que tiene el 12,7 de desempleo. Es el más del medio a nivel nacional y es la tercera provincia peor ubicada a nivel nacional. De toda la provincia, la tercera peor es Salta. Entonces nosotros entendemos que viene una nueva política, una política superadora. Nosotros entendemos que viene un gran desafío, el desafío de la reactivación de la industria, que nos permita que a través de la industria como el litio, uno de los que tenemos, uno de los temas más importantes, que tenemos el cooperativismo, que no sea el cooperativismo fácil, del facilismo, es la cooperativa de que todos no estamos armados en una cultura de la cooperativa, sino que tenemos que tener la responsabilidad de decir, ¿cómo vamos a generar trabajo? ¿Cómo vamos a capacitar y formar a los jóvenes para incluirlos en el trabajo? ¿Cuántos jóvenes hoy que no han podido estudiar, que no han terminado su secundaria, pero que no debe llevarnos eso a entender que no tienen la posibilidad de entrar en el mundo del trabajo, sino que debemos tener hoy esta impronta que estamos proponiendo en la Delegación del Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, justamente es eso, es trabajar, formar, capacitar y que los jóvenes de los barrios que no han tenido la posibilidad de estudiar tengan la posibilidad de capacitarse para ser manos de obra genuina y eso va a combatir el flagelo. Y hoy tenemos una Salta que de cada 2 trabajadores, 1 está en negro, trabajador no registrado. Ahí Vanessa, lo interrumpo, sí. Quiero Vanessa, preguntarle también a la concejal Ana Paula Benavides, que está ahí sentada también del bloque Salta Independiente. Concejal, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, ¿Qué Vanessa? se está haciendo desde dentro del Consejo Deliberante? ¿Cuál es la discusión que se da sobre esta coyuntura que está atravesando el país, sobre todo que está afectando hoy fuertemente a los salteños, porque la pandemia ha llegado a Salta, la cuarentena y el aislamiento ha sido doblemente y está siendo doblemente más complicado para los salteños, porque cuando estábamos todos guardados, no pasaba nada, no teníamos caso, es más, creíamos que le ganábamos al coronavirus, creíamos que le ganábamos a Jujuy, que le ganábamos al resto de las provincias, y de repente aparece el virus en nuestra provincia y empieza a matar todos los días personas y se empiezan a colapsar los hospitales. ¿Cuál es la discusión que se da dentro del Consejo Deliberante? ¿De qué manera están gestionando desde ese lugar o están discutiendo solamente por el escote o no, si dijo o no dijo una concejal, si le permiten vestirse de determinada manera? Porque el Consejo Deliberante hoy nos proporciona información banal, concejal, ¿sí? Hoy el Consejo discute y sale a desmentir si una concejal puede o no usar un escote, una concejal además que miente, según digamos el Consejo Deliberante. Entonces estamos pasando una situación compleja y quiero saber la opinión de los ediles. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes para vos, para Jorge y para todos los invitados y por supuesto para toda la audiencia. Sin duda que, como decías, yo lamento sinceramente esta cuestión que ha trascendido del Consejo Deliberante, porque este Consejo se ha caracterizado desde un primer momento por ser pioneros en continuar trabajando de manera virtual cuando se decretó el primer aislamiento para poder seguir acompañando a todos los vecinos en esta difícil situación. En un primer momento y cuando empezamos con la primera etapa de aislamiento, viendo que la situación sanitaria que teníamos en nuestra ciudad era favorable, hemos elaborado una serie de proyectos pidiendo al Ejecutivo Municipal pueda trabajar en conjunto con provincia para elaborar protocolos para flexibilizar la actividad comercial, ¿sí? Posteriormente hemos transitado ciertos meses en los cuales se han podido flexibilizar la mayoría de las actividades. En Salta no hemos estado todo el tiempo desde marzo en aislamiento y bueno, sí hemos visto que cuando empezaron a aparecer nuevos casos se tuvo que hacer una vuelta atrás
en cuestión de distanciamiento, volver a lo que era el aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso fue una disposición que venía desde Nación y que se respetó desde provincia, con lo cual nosotros como concejales hemos acompañado estas decisiones sanitarias, entendiendo que lo que se busca es tratar de alivianar el sistema de salud que actualmente está colapsado. No podemos seguir trabajando y tratando de que se liberen y flexibilicen actividades cuando la situación sanitaria de nuestra ciudad así no lo permite. Concejal, una consulta. Bueno, es Vox Populi de que la relación del Consejo Deliberante con la Intendenta no son de las mejores. En ese sentido, esa mala relación, digamos, porque el Consejo Deliberante, 15 concejales del Consejo Deliberante son de la oposición al gobierno de la ciudad. ¿Cómo trabajan ustedes en medio de esta situación, digamos? ¿Tira para atrás la mala relación que tienen con la Intendenta? Hay un diálogo complicado con lo que es el Ejecutivo Municipal. Diplomática usted. Yo no quiero apuntar directamente hacia la Intendenta, sino en general hacia ciertos funcionarios. Hemos tenido ciertamente una dificultad de trabajo en conjunto que estamos tratando de solucionar. Yo creo que hoy al vecino no le interesa la discusión política, no le interesa la grieta, no le interesa que estemos peleando por estas cuestiones mediáticas, como bien lo decía Vanessa, en eso concuerdo totalmente. Y en este sentido es que estamos intentando entablar ciertas conversaciones para poder trabajar en proyectos positivos para el vecino. La semana pasada estuvo una concejal invitada y no conocía el presupuesto. No sabía el presupuesto porque, según ella, la Intendencia no le pasó el presupuesto al Consejo Deliberante. O sea, es medio difícil trabajar sobre algo a tientas. A ver, en cuanto al tema presupuestario, tenemos una situación que se ha dado tanto en Nación, en provincia y que ha repercutido en el municipio, que es que estamos trabajando con un presupuesto prorrogado, ¿sí? Nación no presentó presupuesto, se hizo una prórroga, en provincia también, en el Ejecutivo Municipal, consecuentemente, se hizo lo propio. ¿Por qué? Porque no se sabía cuál iba a ser la coparticipación que iba a recibir el municipio. No teniendo un presupuesto de Nación y de provincia, tuvimos que trabajar todo este año con un presupuesto prorrogado. Consecuentemente, tampoco teníamos un plan de obra. Es por ello que no es que nosotros no tenemos un presupuesto, sino que estamos trabajando sobre la base de un presupuesto que se prorrogó, con el agravante de que hay una estructura política totalmente diferente, un organigrama político diferente dentro del municipio. Entonces, es muy difícil, venimos trabajando con distintos pedidos de informe hacia el Ejecutivo Municipal, en el sentido de que hay partidas presupuestarias que estaban destinadas a ciertas secretarías que hoy en el organigrama no existen. Entonces se está haciendo un movimiento importante de partidas. Sí, Vanessa. Sí, le quiero preguntar a Agustín, ¿cómo se sale de la grieta, Agustín? Porque mira, estamos hablando de la grieta nacional, hoy en todos los medios nacionales, fijar que hay marchas y contramarchas en este momento en las principales ciudades de las provincias, y de hecho en Salta debe estar ocurriendo lo mismo, con irresponsables, digamos, salteños opas, como le digo yo, ¿no? Están en lo peor de la pandemia y los opas salen a la calle. Y sin embargo estamos hablando de otra grieta, grieta entre el Consejo Deliberante y el municipio, y así podemos dar ejemplos interminables de divisiones y de grietas políticas. ¿Cómo se cierra esta gran diferencia que tenemos los argentinos, Agustín? Y bueno, es un proceso complejo, ¿no? Lo que nos dice la antropología, lo que nos dice la sociología y las ciencias sociales, es que en la actualidad hay una construcción de una otredad negativa. Yo pienso que el otro va a ser mi enemigo, me va a querer atacar, me va a querer sacar el trabajo, me va a querer sacar mi libertad, me va a querer robar, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan a generar ideologías contrapuestas o contrarias, ¿no? Hay que trabajar mucho desde la pedagogía popular, trabajo de base, ¿no? Desde una horizontalidad,
pensando en la construcción de consensos y colectividades que sean más pacíficas y menos guerreras, si se quiere, ¿no? Porque si vos te fijás, por ejemplo, las identidades nacionales se construyen en oposición a otra cosa. Yo soy argentino porque no soy boliviano, porque no soy paraguayo, porque no soy español, ¿no? Entonces, desde ahí vos empezás a tener una imagen negativa del otro, ¿no? Entonces, empezar a construir desde el amor, que es un gran esfuerzo, porque también a estas sociedades modernas, donde está la posverdad, nos atraviesan los medios de comunicación y muchísimas veces los medios de comunicación tienen discriminación, tienen xenofobia, tienen odio, ¿no? Hay ciertos medios que son los que más garpan, ¿no? Los que más audiencia tienen, que van hacia los instintos y hacia las peores bajezas de la humanidad. Entonces es una construcción colectiva, paso a paso, persona a persona, pero eso, ¿no? Agustín, Sí. Agustín, es alimentado por los políticos también, opositor y oficialista, ven. Esa reacción también en la sociedad la alimentan por parte de los medios, pero también de los propios políticos. Sí. Porque mientras por un lado dicen durante 4 años no se hizo nada, durante 4 años se robaron todo, y del otro lado dicen todo lo contrario, de y todos los después políticos terminan hablando de unidad, es una contradicción total y absoluta que la sociedad no se para de salir corriendo. Vanessa, acá Jorge quiere decirte algo. No, sí, pero que termine de contestar a Agustín, digamos, esa cuestión. Sí, hay que ir haciendo un análisis, digamos, por político y por sectores. Me parece que el gobierno anterior ha hablado de una meritocracia, siendo de que el 1% de la población concentre el 80% de los recursos, y meritocracia así no puede haber. Y el gobierno actual a nivel nacional dijo, venimos a cerrar la grieta, ¿no? Y trabaja un mensaje más de paz, de armonía y de solidaridad. Después tendrás diferentes referentes, no sé, lo tenés a Duhalde, que a mí no me representa y no sé a quién representa, pero que agita el golpe de Estado, ¿no? Algo que le ha costado muy caro a la sociedad y a la democracia argentina. Entonces, yo iría viendo, yo creo que los discursos de mayor odio, xenofobia y discriminación actualmente están en la oposición, ¿no? Y si no, fíjate las declaraciones del diputado, por ejemplo, Zuriani, en el cual contra el colectivo LGTBIQ no los baja de miserias, ¿no? Cuando son seres humanos con derechos plenos, concebidos, amparados en las constituciones nacionales y en los tratados internacionales, ¿no? Y ni hablar de Olmedo y otros especímenes que podemos tener en nuestra Salta, que también son parte de la media nacional, ¿no? Entonces hay que ver qué política está construyendo la oposición, porque parece que es la antipolítica, ¿no? Entonces, si vos te construís de la antipolítica, eso tiene un límite. Pensá, por ejemplo, en el Partido Obrero. El Partido Obrero tuvo 9 concejales, ¿no? Hace no tantos periodos en el Consejo, no logró meter una ley, no logró meter un edicto municipal. Entonces, hay que ver de qué manera vos vas construyendo, porque el odio es sencillo y es muy grande, ¿no? Maquiavelo decía, divide y reinarás. No hay nada como un enemigo para unificar a las personas, ¿no? Pero una vez que vos pasás eso, una vez que sos gobierno, como pasó en el 2015, si vos no construís ciertos umbrales de ciudadanía, de solidaridad, de armonía y de paz social, se te cae todo encima. Jorge, acá manda mensaje, por supuesto, la gente, que yo los voy recibiendo, porque están viendo nuestro teléfono en la pantalla, 387-4579-048, y acusan directamente que los que hoy están fomentando en Salta las marchas del día de hoy son Martín Grande y Virginia Cornejo. Bueno, ¿cómo usted define hoy a la oposición que tiene no solo el gobierno nacional, porque también son opositores en gran parte del gobierno de Gustavo Sáenz? Yo me hago una pregunta, ¿seguro será verdad que sean opositor al gobierno de Sáenz y de Betina en la ciudad de Salta? La verdad que recién la concejal, y creo que Agustín, ha sido absolutamente claro. Fíjense ustedes, cuando decimos que trepamos algo, vamos trepando, y en el camino, cuando trepamos, encontramos a los que están bajando y lo descalificamos. Hay que tener mucho cuidado, porque seguramente que cuando nosotros bajemos van a ser los primeros en encontrar. La verdad que el tema de, yo te decía, ¿quiénes son los políticos? ¿Serán todos? Y Agustín dejó muy claro, absolutamente claro. La verdad que tendrá que ser vocero de una política más amplia, porque la verdad que estamos padeciendo una situación donde el único enemigo es la pandemia, y pareciera ser que el oportunismo político está por encima de eso. La verdad que cuando hablamos de la municipalidad y del gobierno de la provincia, la escucho a la concejal y yo digo, ¿sabe el problema de este gobierno? Más allá de la grieta, es cuando el apellido de la intendenta o del gobernador sea prepotencia.
Cuando sea prepotencia, la verdad que no vamos a encontrar lo que más necesitamos los salteños, lo que más necesitamos en la ciudad, lo que más necesitamos en la provincia y lo que más necesitamos en el país. ¿Saben qué es? Solidaridad, aporte, convivencia, complementación, coordinación, para que no el único enemigo sea la pandemia y todos estemos unidos para salir. Pero aquí pareciera ser que la grieta, la forma o la arma, la conveniencia política de pensar qué va a pasar el 21, que tenemos elecciones, cuando tenemos que pensar qué va a pasar, cómo vamos a poder solucionar, la problemática en saber que todos los sectores gremiales, sociales, familiares, estamos perdiendo todos los días cientos y cientos de familias, cientos y cientos de hombres, de madres, de niños por esta pandemia. Yo creo que ahí vamos a encontrar un punto y vamos a coincidir si nuestra responsabilidad es realmente tener el corazón puesto en la gente y decir, políticas superadoras son las que solidariamente nos permita pensar en las políticas de bien común. La política de bien común, pensemos más en los demás que nosotros. Bien, mientras ya empezamos a tomar contacto con el presidente de la comisión, por eso lo quiero también a Jorge tener ahí sentado, vamos a hablar con José Arteaga, el presidente de la Comisión de Regulación del Transporte de la Nación, pero quiero que veamos este tuit que publicó hace un ratito nada más el presidente de la Nación, porque bueno, a ver, las sucesivas marchas generan la atención y la respuesta también del mandatario nacional con respecto a lo que está sucediendo. Por eso, a ver, quiero ver si lo vemos en la pantalla, si yo también lo veo, ¿no? Porque habla por un lado de la democracia, lo podemos poner al tuit, así yo también lo veo, habla por un lado de que el expresarse forma parte de la democracia, pero también de una cuestión de tener responsabilidad también individual a la hora de cuando hablamos de la pandemia. También salió a hablar el ministro de Salud, Ginés González, diciendo que el oficialismo, que el gobierno no está usando la pandemia ni el quédate en casa por una cuestión política. Yo le pregunto ahí a la concejal, usted concejal, que es nueva en la política, dentro del Consejo Deliberante, ¿cómo hace para no contaminarse y cómo considera que se debe construir una oposición sana? El hecho de construir una oposición sana se basa principalmente en el diálogo. El construir una oposición sana no quiere decir que yo voy a estar en contra de absolutamente todo lo que plantee el oficialismo, sino que voy a ser objetiva y voy a marcar las cuestiones que se estén haciendo en forma incorrecta para poder llevar mi mirada y desde ese diálogo trabajar en los consensos y disensos que sean necesarios para aportar ideas superadoras a la sociedad. El hecho de ser oposición no quiere decir que yo constantemente tenga que plantear que todo lo que hace el oficialismo está planteado de forma incorrecta. Es la crítica que se le hace al Partido Obrero. Exactamente. Es querer apagar el fuego con asta. Le pregunto ahí a Agustín, ¿cuál es, digamos, el proceso que estamos transitando, Agustín? ¿Es largo este proceso que nos permita, digamos, pensar más bien en la unidad nacional sin perder de lado los pensamientos disidentes, las ideologías diferentes? ¿Es posible, es largo todavía este proceso? Yo en la inmediatez al menos, yo quisiera ser optimista, pero lo veo... Y la verdad que es un panorama que está súper complejo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dijo que la pandemia mínimo va a durar 2 años. Es decir, todo el 2020 y el 2021 estaremos atravesados por un contexto de pandemia. Y después la construcción de ciudadanía es algo que se hace día a día y una vez que se rompen ciertos parámetros es meses y hasta años y décadas volverlo a construir. Si vos te fijás, el kirchnerismo en el 2015 pierde porque los que tenían menos de 30 habían tenido cierto bienestar económico y social que les permitía más. Ellos querían ir hacia otro lugar, ¿no? Lamentablemente el gobierno que vino de la Alianza Cambiemos con Mauricio Macri a la cabeza
toda esa promesa, digamos, la destruyó y la incineró con todos los créditos que se pidió al Fondo Monetario Internacional. Digamos, el 80% de la financiación vino para la Argentina, de lo cual la mayor parte se fugó. Entonces, frente a esto, ¿qué nos queda, no? Antonio Gramsci, un gran pensador de este siglo, ¿no?, neomarxista, dice: pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad. Nosotros tenemos que utilizar nuestra cabeza, si se quiere, para hacer los análisis más fríos, ¿no?, pero no dejar de trabajar, de poner el cuerpo, poner la palabra, ¿no?, y que el discurso acompañe a la acción y viceversa. Entonces, claro, el tema es que hoy, Agustín, estamos hablando de 4 millones de nuevos argentinos pobres, ¿no? Sí. Son ya de este gobierno. Estamos hablando de chicos sumergidos en la pobreza, que están peor que antes, ¿entendés? Entonces, a ver, ningún presidente, ningún político que agarre a Argentina va a agarrar una Argentina que esté sin problemas y sin serios crisis económicas. no, O sea, seguro. También, entonces hay que saber qué país se agarra, que viene con crisis de hace décadas, y no es que va a venir y va a agarrar una Argentina saneada. Eso no va, por lo menos hasta el momento no ha sucedido nunca. Entonces, si siempre estamos echando culpa y no estamos preparados para estar al frente de un país con problema económico, político, y que encima se te viene una pandemia, digamos, también hablo de pocas ideas, ¿no?, de poca lucidez gubernamental. Ahí de fondo veíamos el Twitter de Alberto Fernández. Te pido, Sergio, que vos estás más cerca, que lo puedas leer, donde habla de esto de disentir. Léelo, por favor, Sergio. Disentir con un gobierno es parte de la democracia, movilizarse, aún con el riesgo que implica en una pandemia también, dice, ¿no? Medio confuso el mensaje. sí, pero promover... Continúa. Está. Lo que pasa es que tengo que irme muy para atrás. Pero promover una convocatoria a una protesta en el domicilio de una persona solo fomenta la grieta y daña esa convivencia democrática. Hay una pregunta Sin embargo, él dice eso, pero comparte, si me vuelven a poner ahí el tuit de Alberto Fernández, comparte un Twitter de Agustín Rossi diciendo: no aprenden. En el 2018 nos pararon el país durante... cortaron ruta, nos insultaron, nos dieron por terminados. 3 años después Cristina Fernández ganó con el 54%, sucederá lo mismo, a más odio, más amor. O sea, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿le pegamos al que está saliendo a la calle y a la oposición o tratamos de construir una Argentina unida? O sea, el presidente cae también en esta grieta. O sea, hoy no es el líder político que la Argentina está necesitando para unificar. Pero esa pregunta, lo quiero que me la responda Jorge y también Agustín, pero ya lo tengo en línea a José Arteaga, que vamos a hablar con él un ratito, nada más, y que es el presidente de la Comisión de Regulación del Transporte de la Nación. José, ¿cómo le va? Buenas tardes. Vanessa López y Sergio Vargas los saludan. Vanessa, Sergio, un gusto. Gracias por el llamado. Un saludo a todos los salteños. Bueno, José, la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. A ver, pese a la cantidad de infectados en 18 provincias del país, ya el Ministerio de Transporte está trabajando para poner en marcha la temporada de verano. Explíqueme eso, por favor. A ver, no, lo que estamos trabajando son en todos los protocolos preventivos para cuando las autoridades jurisdiccionales, provinciales y las autoridades sanitarias permitan volver a la actividad de larga distancia, que es lo que está suspendido. No estamos hablando todavía de temporada de verano, ¿sí? Va a depender fundamentalmente, Vanessa, de la autoridad sanitaria como autoridad máxima en esta pandemia y también de las jurisdicciones provinciales en función de los niveles de contagio, el nivel de situación sanitaria, de camas, de respiradores y de recursos humanos, en función de cómo vaya evaluándose la pandemia en cada provincia del interior de la Argentina. José, le consulto, ¿cuántos argentinos que tienen registro han regresado al país durante el periodo de cuarentena, durante estos 7 meses? A través del registro de CNRT, que no es el total, el exclusivo, sino es lo que ha venido a través de Seiza, de puertos de frontera, más de 25.000 argentinos han regresado a sus hogares, porque también hay mucho trabajo de repatriación interprovincial, Vanessa, trabajadores que estaban trabajando en el sur, en la Patagonia,
a Tucumán, al norte, en Mendoza lo mismo con Salta. Ha habido mucha repatriación entre marzo y fundamentalmente junio, que significó un traslado de 25 argentinos, también con un protocolo, Vanessa, un protocolo que implicaba la toma de temperaturas, la declaración jurada del origen y el destino, la cuarentena una vez llegado a cada lugar, el seguimiento de la autoridad sanitaria en función de garantizar que estemos trasladando gente y no virus y minimizar cualquier situación de contagio. José, bueno, usted al principio decía, no estamos trabajando en el verano sino en protocolos, pero José, esos protocolos son precisamente para la puesta en marcha del verano de nuevo en nuestro país. Mira, hasta ahora el protocolo implica la autorización a viajar solamente a personal exceptuado, ¿sí? Tenés micrófono, Sergio. Solamente a personal exceptuado y de razones de fuerza mayor, generalmente por situaciones de atención sanitaria. No estamos hablando de esparcimiento, ni de turismo, ni de recreación, Vanessa. Es más, pero estamos hablando de la circulación del transporte terrestre. Yo te escucho cortado. Ahí estamos hablando de circulación del transporte terrestre. Exactamente, circulación del transporte terrestre, automotor por larga distancia y ferroviario de larga distancia, que es lo que hasta ahora está suspendido. Bien, pero el ministro de Transporte ya habló de la vuelta de los viajes. A ver, los de cabotaje, el transporte aéreo ya está a disposición de que vuelva a funcionar. ¿Cuánto tiempo más puede demorarse que vuelva el transporte terrestre? Bueno, te agradezco la pregunta, Vanessa, porque la modalidad entre aéreo y terrestre es sustantivamente diferente. El de ventilación de las unidades, en larga distancia es otra modalidad, mucho más tiempo adentro de una unidad, muy distintas los sistemas de ventilación y de purificación del aire, con lo cual el protocolo terrestre tiene que ver con la inexistencia de catering, de frazadas, de mantas, de auriculares, de cualquier elemento que posibilite o potencie el contagio. Por eso el protocolo de la unidad terrestre difiere muchísimo del cabotaje y por eso mismo la diferencia de la autorización. Usted, le voy a pedir una posición política, José. Ver, ¿Cuánto Vanessa, tiempo más usted le calcula que esto va a empezar a suceder? Que el transporte terrestre para viajes, para vacacionar en los próximos meses ya empieza a funcionar. Si es conveniente o no, también quiero su opinión. Vanessa, eso va a depender claramente de la evaluación de la pandemia por región y por provincia. Y es la autoridad sanitaria que va a posibilitar, a habilitar o no la posibilidad de viajar en la manera terrestre, tanto en el sistema automotor como en el ferroviario. Bien, yo le cuento, José, que presentado, al secretario general del gremio de camioneros en Salta, también con cargo a nivel nacional. Quiero saber cómo han venido siendo los controles hasta el momento del transporte de carga, ¿no? Que nunca ha parado y que es esencial en este periodo. Es esencial, Vanessa, nunca ha parado. Nosotros estamos muy agradecidos con los trabajadores del transporte automotor de cargas. Ellos han permitido y han garantizado nada más y nada menos que los insumos a cada pueblo, ciudad y provincia. Cuando hablamos de insumos hablamos de alimentos, de medicamentos, de todos los elementos de producción. Verdaderamente han puesto el pecho, por eso ha costado mucho a nivel interprovincial articular protocolos que les signifique la tranquilidad de poder circular y no ser maltratados. YPF ha puesto a disposición en un convenio multipropósito con distintos ministerios, Interior, Salud, Transporte, Migraciones y obviamente las provincias, más de 500 estaciones de servicio donde el transportista del camión pueda asearse, alimentarse, descansar. Aún así, a lo largo de estos 7 meses hemos tenido problemas en muchas provincias, se han ido subsanando la gran mayoría de ellos. Hay mucho por aprender en materia de controles, pero le agradecemos infinitamente al sector del transporte de cargas que ha puesto lo mejor de sí
mucha paciencia porque no es fácil transitar una ruta donde los controles le llevan el doble de tiempo a partir de lo que ha significado o las provincias o las fuerzas de seguridad y también como nosotros los organismos nacionales. Pero reitero el agradecimiento al transporte esencial de carga por todo lo que ha hecho en materia de conectividad y de insumos en esta pandemia. José, yo hablaba con usted en otra entrevista y usted ya me anticipaba que están trabajando con la modalidad del traslado de trabajadores de cosechas estacionales, ¿no? Esto te tiene que ver con la zona atlántica, con toda la cosecha hortícola en el sur y en la Patagonia, con oliva y aceituna y uvas en toda la región de Cuyo. ¿Esto es así? ¿Y hacia el norte volvieron los trabajadores también de la cosecha? Exactamente. Están volviendo cada una a su actividad natural, normal, así como de marzo a junio los hemos repatriado a sus hogares. Muchos de ellos están volviendo a las provincias del origen laboral, por decirlo de alguna manera, y lo estamos haciendo con el mismo protocolo, la misma seguridad, habiendo aprendido mucho en estos meses en la trazabilidad, en el origen y el destino, en la declaración jurada, en saber dónde van a estar para garantizarle a cada provincia que los recepciona y a cada productor que de alguna manera les da la continuidad en el trabajo, la tranquilidad que esos trabajadores están cuidados sanitariamente. Bien, la última que le hago, José, están trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Explíqueme cuál es la razón. Tiene que ver con los operativos en muchísimos puntos de la República Argentina, en garantizar que el traslado de personal esencial y en la apertura que origina el Ministerio de Salud y la provincia respectiva se dé con total naturalidad y que ningún tipo de accidente, y ojalá no ocurra ninguno, colapse el sistema sanitario que debe estar dedicado exclusivamente a la pandemia. Por eso vamos a fortalecer los controles en rutas, en terminales, en estaciones, controles de carga, pero también controles del transporte de larga distancia, y la Agencia de Seguridad Vial hará lo suyo también con su competencia en automóviles, usando mucha prevención, Vanessa, mucha prevención, por eso la presencia en ruta, para que bajo ningún punto de vista este verano pueda poner en colapso o en riesgo el sistema sanitario, bajo ningún punto de vista y por ningún accidente. Perfecto. José, le agradezco muchísimo este contacto, que tenga buenas tardes. Vanessa, un gusto, a disposición, y quiero agradecerle mucho al delegado en Salta, Juan Garrido, que verdaderamente ha trabajado mucho con el comité provincial, con las autoridades comunales, y ha hecho un trabajo encomiable en la querida provincia de Salta. Un abrazo, José. Hasta luego. Abrazo, Vanessa. Bueno, Vanessa, acá retornamos al piso. Sí. Quería continuar con Jorge, o hay más. Sí. Jorge, usted vio que en la provincia de Salta, en el Partido Justicialista, hubo un reacomodamiento y hay un nuevo gerente, digamos, de la Comisión de Acción Política. ¿Sabe que yo estuve investigando en todos los partidos justicialistas del país? En ningún distrito tiene una Comisión de Acción Política. Me llamaba mucho la atención de eso. Y por otra parte, le comentaba esto porque quería preguntarle el acercamiento que está teniendo la gestión de Gustavo Sáenz con el gobierno nacional. Eso ¿qué lectura hace usted de todo esto? Tal cual. Yo primero, si me permitís, le quiero contestar a José. Sí. Gracias, José, por tu conocimiento, tu amplio conocimiento. Gracias, José, por tu reconocimiento a quienes nunca nos fuimos, a quienes estuvimos, estamos y estaremos siempre. A quienes hemos sido maltratados, que son los trabajadores camioneros, que a lo largo y a lo ancho del país, trayendo todos los insumos que vos marcaste, han sido maltratados. Yo una vez dije una frase, dije, qué triste es cuando actúan algunos gobiernos o algunos funcionarios como esos patrones de estancia. Quieren tener un perro que los cuide, pero no le dan de comer, le pegan y encima todavía quieren que los protejan. Así estaban siendo los camioneros. Sin embargo, estar a la altura de la circunstancia, como estuvo Moyano Hugo, como estuvo Pablo, es decir, no vamos a parar por este tema, porque el enemigo no es esta situación. El enemigo no es el hecho, sino la causa. La causa era esta pandemia.
y ahí trabajamos. Muchos trabajadores muertos, ¿no? Por el COVID, sí, muchos. Hemos tenido muchos trabajadores que nos han abandonado, la cual quiero hacer un homenaje. Salta hoy está de luto. Murió un dirigente sindical como es el compañero de Foetra, el compañero Tapia, el negrito Tapia, como decimos. Murieron muchos compañeros de camioneros, dirigentes, muchos choferes, muchas familias. Y sin embargo le seguimos poniendo el pecho a la bala porque entendemos que las situaciones hay que sacarlas entre todos o no las saca nadie. Y bueno, con lo que me decide el Partido Justicialista, la verdad que hay un gran objetivo, que no sé si será bueno o malo. Lo importante es tener conocimiento de cómo se quiere amigar, aislar el gobierno provincial que viene de un sector del PRO, que nadie lo puede desconocer, como es Gustavo, aliado, quizás no es un hombre del PRO, pero que tuvo un muy fuerte acercamiento al gobierno de Macri. No hablemos de la capital porque sabemos que hay un PRO absoluto, total, y que eso marca claramente, lo decía recién, cuando tiene el apellido de la prepotencia y no de la buena convivencia. Lo marcan los concejales que quieren tener una intendencia en donde me pedís que te ayude pero no me escuchás. Nos pedís que compartamos y que vamos con políticas superadoras pero no nos incluís. No querés que digamos que es lo mejor para salir adelante. Y el movimiento obrero está excluido del gobierno provincial. Espero que haya una gran reflexión. Y cuando hablamos del Partido Justicialista, no queremos más de lo mismo. Si alguna vez dijimos que el gobierno de Urtubey no coincidíamos y que llegamos siendo oposición y diciendo que somos distintos y en el accionar somos parecidos, terminamos siendo más de lo mismo. ¿A quién se refiere usted? ¿Habla de Gustavo Sáenz? Hablo de Jorge. todos los funcionarios y del gobierno de Gustavo Sáenz, que creo que debe entender que la mejor manera de salir es incluyendo, es escuchando y no descalificando ni excluyendo a los sectores sociales, a los sectores laborales, a los concejales, a los legisladores que no piensan igual, pero no pensar igual no quiere ser enemigo. Significa hacer aportes superadores a las cosas que entendemos que no están bien. Y seguramente que el tema de la pandemia, que el tema de la pandemia, cuando decíamos recién, atacar a Fernández por atacar es fácil. ¿Cómo le entregaron el país? Endeudado y con una pandemia. Y sin embargo, vamos adelante y vemos un presidente que es solidario, que genera una política federal que todos pregonaban y nadie la practicaba. Y con un país endeudado, Salta recibió cuántos miles y miles de millones. Quiere decir que hay una verdadera solidaridad y un verdadero federalismo, pero que si incluimos a todos, trabajamos entre todos, lo vamos a sacar, ¿no? Bueno, ahora seguramente lo van a expulsar rápidamente a Gustavo Sáenz del PRO, si tenía una pata ahí, porque como se vienen las elecciones del PJ Nacional, donde el PJ Nacional va a elegir su nuevo representante, y seguramente el 17 de octubre todos los peronistas van a estar apoyando a Alberto Fernández para fortalecer su imagen a nivel nacional y a nivel partidario, para que sea presidente del Partido Justicialista en el país. Bueno, ¿qué va a hacer el saincismo como PJ de la provincia? ¿Lo va a apoyar o no lo va a apoyar Alberto Fernández? Si lo apoya Alberto Fernández, inmediatamente sale del PRO, ¿no? Gustavo Sáenz, al menos esa es la lectura que se tiene. Y le quiero preguntar ya a la concejal, porque usted, Jorge, le tiró más o menos un palazo, digamos, a la concejal, porque la concejal le responde al censismo. Quiero saber si esto es verdad, concejal. ¿No se respeta las disidencias dentro del Consejo Deliberante? Yo no represento el saincismo, no vengo de esa línea política. ¿Usted a quién representa, concejal, entonces? Yo ingresé al Consejo Deliberante por el Frente de Olmedo Gobernador, en el cual peor que Sáenz. Estaba integrado por distintos partidos, entre ellos el partido del cual yo soy apoderada legal, que es el Partido Salta Independiente, ¿sí? Sí. Es decir, no vengo de un oficialismo ni a nivel provincial
ni a nivel municipal, que fueron quienes entraban dentro de la misma línea. De todas formas, no es mi rol de oposición, como bien te lo he planteado, no es una oposición basada simplemente en la disconformidad y en la oposición misma, sino en tratar de buscar siempre los diálogos positivos y plantear cuáles son las ideas que uno trae desde su lugar para corregir algunas cuestiones o para mejorar algunas cuestiones que se plantean desde el oficialismo y poder trabajar en ideas superadoras. ¿Usted lo ve, concejal, al gobernador que no respeta las disidencias y los partidos opositores? Al menos en la Cámara de Diputados no pasa eso, ¿no? No hay democracia, pero en el Consejo... En el Consejo Deliberante tenemos distintos bloques políticos y se respetan y cada uno toma cada una de las ideas que son planteadas. Si bien veo que no hay un acompañamiento de lo que es provincia con municipio, pese a que venían desde la misma línea política, algo que sorprende y que uno dice, bueno, en definitiva el oficialismo es más oposición que la oposición misma. Pero bueno, yo creo que tiene que haber este trabajo en conjunto, porque una municipalidad no va a salir sola porque no somos autónomos, ¿sí? Por más de que queramos ser autónomos, no tenemos autonomía absoluta, y un gobierno provincial tampoco, porque siempre va a depender del gobierno nacional. Entonces, creo que hay que superar... Eso responde un poco la pregunta que le hacía Vanessa a Jorge Guaymás. Hay que superar un poco el personalismo político que vemos en estos últimos tiempos y empezar a trabajar con ideas que vienen desde los distintos sectores, desde los distintos partidos políticos. Bueno, usted, concejal, que tanto habla de ideas, cuénteme de qué se trata el parque temático, que es un proyecto que es de su autoría, fue aprobado también. Exactamente, este proyecto hemos logrado aprobarlo hace aproximadamente 2 sesiones en el Consejo Deliberante. Es un proyecto que vengo trabajándolo desde junio aproximadamente, en el cual planteo una recuperación de lo que es el ex basural de Finca La Pedrera, ¿sí?, para hacer un parque temático en conmemoración al año del bicentenario del fallecimiento de nuestro general Martín Miguel de Güemes, porque es allí el paso obligado para poder llegar a Finca de la Cruz. Este parque tiene una incidencia positiva en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo turístico, en cuanto a lo cultural, lo histórico y sobre todo lo ambiental, porque estamos saneando lo que era un ex basural y convirtiéndolo en 90 hectáreas, vendría a ser el parque más grande de nuestra ciudad, disponibles para el uso y disfrute no solamente de nuestros vecinos, sino también de los turistas. Creo que son estas cuestiones positivas que tenemos que destacar desde el Consejo Deliberante, que venimos trabajando no solamente en las cuestiones que tienen que ver con la pandemia, que de hecho hemos tratado muchísimos temas para tratar de apoyar a distintos sectores que la están pasando muy mal por esta pandemia, sino también en proyectos para el post-pandemia, cómo queremos ver la ciudad en adelante, ¿no? Concejal, la pregunta que le hago... ¿Usted cree que hay algunas mujeres que llegan a la política en realidad engañando, digamos, al electorado con que quieren llegar al Consejo, ocupar una banca para representar a los salteños, para presentar proyectos que defiendan los intereses de los vecinos, para transformar la realidad, y en realidad después el fin termina siendo, no sé, querer ser famosa o formar parte, por ejemplo, del Bailando por un Sueño? O sea, ¿cómo ve esto por parte de hombres o mujeres? Pero en este caso, como pasó puntualmente con una mujer, se lo pregunto, ¿cómo ve la actitud de políticos que llegan hacia la sociedad? ¿No cree que eso también forma parte de una decadencia política? ¿Eso suma a la decadencia política? Sin duda que no suma en la política. Quiero creer que en nuestro Consejo Deliberante no hay concejales que tengan esa intención de llegar a la política para obtener fama.
Yo personalmente siempre hablo... Qué inocente que es concejal usted. Yo personalmente siempre hablo de lo que yo hago, de lo que yo trabajo, y cómo he llegado a este lugar. Sinceramente, y como vos decías, no soy una persona... ¿A qué se dedicaba antes, concejal? Yo soy abogada, ¿sí? Y me dedicaba al litigio, también soy mediadora, tengo mi centro de mediación. Ingreso a la política, como les decía recién, a través del Partido Salta Independiente, del cual no solo soy miembro fundadora, sino también que soy apoderada legal, trabajando con este equipo de muchos profesionales y personas que quieren aportar a la política y que quieren llevar una visión diferente y transparente, y presentar estos proyectos y este trabajo en positivo que aporte ideas buenas a la sociedad, ¿no? Bien. Sí, Vanessa, quiero hacer una pregunta a Agustín. Sí. Agustín, hace un tiempo hubo un estudio sociológico que decía que cuando ocurre un desastre natural, como puede ser un tsunami, la sociedad tiende a solidarizarse, a unirse, pero cuando el desastre es provocado por el hombre, la sociedad busca responsable o chivo expiatorio, digamos. Desde un tiempo, desde la pandemia, esta parte, hemos visto cómo ha ido cayendo la imagen, en este caso, hablando puntualmente de la provincia, porque vivimos en Salta, la imagen de Gustavo Sáenz como gobernador. ¿Vos cómo analizás este fenómeno, digamos? En la caída de la imagen, obviamente por malas decisiones o por ahí no atender a lo que realmente había que atender, sino a otras cuestiones. Sí, y bueno, es un fenómeno complejo, ¿no?, en el cual tiene distintas aristas. También si nos remontamos al principio de lo que fue el tema de la pandemia y la cuarentena, subieron muchísimo el nivel de aceptación tanto del presidente como del gobernador, y es el desgaste también de una medida que lleva cierto descontento y cierto hastío social. Yo creo que la pandemia nos está hablando a nosotros como humanidad, ¿no? Y nos está diciendo paren un cacho, ¿no? Nos está diciendo con menos se puede vivir. Han bajado los niveles de consumo, ¿no? Y las personas han permanecido, han encontrado, han habitado desde otro lado, si se quiere, a la sociedad toda, y bueno, se han resguardado en las casas las personas. ¿Pero qué consumo bajó, Agustín? Porque Mercado Libre triplicó sus ventas por internet. Claro, sí, pero bajaron, hay ciertos consumos que bajaron y otros que subieron, pero en términos... Plata habrán bajado. En términos globales... La gente siguió consumiendo a lo loco. Pero el PBI argentino se retrajo unos 9, 10 puntos y ha pasado con todos los países, digamos, la economía mundial ha retrocedido. La Argentina está funcionando con el 40, con el 50% de su capacidad instalada de producción. Es decir, claro, si puede producir... Porque no tiene plata. Porque no tiene plata y porque los mercados se han deprimido, porque se han cerrado los negocios, básicamente. Y bueno, sumale a eso la devaluación y las deudas que tenemos a 100 años han hecho que el consumo se destruya, digamos, ¿no? Porque nos insertamos en el mundo a nivel internacional, pero ¿a qué precio, no? A precio de ser un país tercermundista que maximizaba las ganancias al capital de corto plazo, al capital buitre, al capital volátil, y destruyó la matriz productiva, ¿no? ¿Cómo se sale de esta? Con trabajo genuino. ¿Cómo se sale? Con educación, con salud, ¿no? Yo doy clase también en un terciario, abuela de Plaza de Mayo. ¿Pero cómo? O sea, todos coincidimos que... ¿Pero cómo? ¿Cómo generamos el trabajo? ¿Cómo volvemos a la educación? Que todavía la educación es un tema que el gobierno nacional no lo quiere tocar, considera que todavía los chicos no pueden volver a las escuelas. Claro, bueno, y lo que hay que hacer es reforzar el sistema de salud, cosa de que estuvo bastante floja lo que fue la primera parte de la pandemia, digamos, tuvimos 4 o 5 meses sin casos y en los cuales no, si bien subieron la cantidad de respiradores en la provincia, en la ciudad de Salta tenemos más o menos unos 140, 160 respiradores, no es suficiente, ¿no? Tenemos en la misma ciudad unos 400.000 habitantes y si le agregamos el área metropolitana, eso llega hasta 550, 600.000 habitantes. Es un trabajo de ladrillo a ladrillo. El tema es que no nos podemos seguir comiendo estas grandes ilusiones, oasis, que muchísimas veces el discurso va por encima o por afuera de la acción, ¿no? ¿Y cómo haces para revertir la destrucción de la matriz productiva que causó el gobierno anterior, que cerraron 5.000 pymes, ¿no? En la cual muchísima gente se quedó afuera? De cada 10 trabajos en la Argentina, 8 están generados por las pymes, por la pequeña y mediana empresa. Sí. Y el gobierno anterior lo que benefició fue los monopolios, los oligopolios y la exportación
¿no? Que hoy por hoy, con la devaluación del peso, imagínate, exportan en dólares y pagan sueldos en peso, ¿no? El campo que éramos todos en su momento, hay algunos que se están llevando esas ganancias. Entonces, a mi modo de ver, tiene que haber ciertas reformas sociales, ¿no? Una reforma del uso de la tierra. Si vos te fijás, Salta y la Argentina está basado en un latifundio. El latifundio te impide que haya un desarrollo normal de las sociedades, ¿no? Si una persona tiene que estar 40, 50 años rompiéndose el lomo para poder llegar a su casa, y hay una desigualdad evidente, ¿no? Entonces, totalmente, tenemos que empezar a hablar de la distribución de la riqueza y trabajar desde umbrales de ciudadanía, ¿no? Como decía acá el compañero también Guaymás, de solidaridad, de comprensión, de diálogo, como dice la concejal, y empezar a construir ahí la palabra como símbolo de paz, ¿no? Dejar de comernos estos discursos grandilocuentes. No se puede lograr un bienestar sin hacer nada, ¿no? Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un compromiso, ¿no? Lo que nos enseñan los feminismos, lo que nos enseñan los movimientos sociales, poner el cuerpo, decir basta, hasta acá llegamos y empezar a construir desde otros marcos. Bien, ahí le pregunto la última ya porque ya nos vamos a la tanda, Sergio, para Jorge Guaymás. Si Alberto Fernández es el nuevo presidente del PJ Nacional 2, ¿usted cree que Gustavo Sáenz lo apoya para que sea el nuevo líder político del PJ? Y la segunda, ¿va a fortalecer la imagen quizás hoy cuestionada de Alberto Fernández como presidente y hacia adentro de su propio partido con las diferencias que tiene hoy con la Cámpora? Yo creo que Alberto Fernández no tiene que demostrar nada por ir detrás del PJ. Es muy importante para el peronismo que esté dentro del PJ. Y bienvenido sea. Yo creo que Gustavo Sáenz tampoco va a demostrar nada, va a demostrar con la acción. Mire, la gente está esperando acción. Recién decía la concejal que se encontraba con un proyecto muy lindo. Nosotros le queremos decir que en el proyecto, cuando yo era candidato a intendente, tenía para ser el gran vivero de lo que hoy es la disposición final de Salta, que eso requiere mano de obra, sacar adelante una disposición final que es tan criticada y demostrar que los árboles que necesita la ciudad se lo puede dar desde ese lugar. Recién decía la distancia que hay entre el gobierno y la intendenta, perdón. ¿Saben qué pasa? Que acá se formó un matrimonio, que acá se casaron para llegar. Se casaron para llegar y se divorciaron para gobernar. Y esto es un problema grave que tienen los salteños, porque tenemos la ciudad más importante donde votamos a los dos y hoy tenemos una separación total. Y nosotros necesitamos una inclusión, nosotros necesitamos una unidad, nosotros necesitamos que la ciudad y la provincia se practique un federalismo. Nosotros hablamos de mano de obra y decimos, y claro que sí tenemos un proyecto, en mi proyecto de diputado nacional, en mi proyecto de intendente tenía algo muy importante. ¿Cuál es? El cooperativismo, en donde los barrios, los jóvenes puedan formarse, capacitarse y llegar a limpiar plazas, construir plazas, barrer calles, limpiar canales, pero no un cooperativismo del facilismo en donde un pícaro se lleva la plata y 10 trabajan y le pagan 10 veces menos. Nosotros necesitamos saber qué pasa en una provincia en donde hablamos de federalismo y la provincia termina acá en Aunor y termina acá en Cerrillo y nos encontramos en un departamento Orán y San Martín en donde la disposición final son todos basulares a cielo abierto, en donde está el dengue y decimos que estamos preocupados y no nos ocupamos. Mi proyecto era hacer una disposición final entre San Martín, departamento de San Martín, perdón, y departamento Orán, en donde íbamos a conseguir hacer UTES y cooperativas. ¿Ese era su proyecto, Jorge? ¿Ese era su proyecto o es su proyecto? Ahora ¿Quiere ser diputado nacional? Era mi proyecto como diputado nacional. ¿El año que viene? No, era mi proyecto como diputado nacional. ¿Y el año que viene? Hoy lo vamos a llevar adelante, no, desde el Ministerio de Trabajo, donde vamos a practicar ¿No quiere ser diputado nacional? No, yo hoy tengo una gran responsabilidad. Soy funcionario del gobierno de Fernández, soy un hombre que viene del movimiento obrero y tiene la oportunidad histórica, porque hemos tenido un solo dirigente sindical que murió siendo delegado del ministerio. Hoy vamos a llevar adelante con el ministerio, con cooperativa, con trabajo y fundamentalmente estos proyectos desde el Ministerio de Trabajo para generar mano de obra, para generar política superadora. Y después veremos, la política nos dirá si estamos para hacer o no. Lo importante es qué somos hoy. Me quedo con la frase de Jorge. Gustavo Sáenz y Bettina Romero
se casaron para llegar al poder y se divorciaron para gobernar. Exactamente. Y yo me quedo con los mensajes de la gente que lamentablemente, por más que una joven concejal como Ana Paula Benavides haya hablado de la unidad y de una construcción de una oposición más propositiva, o de un Jorge Guaymás hablando también de la misma cuestión, la gente ya no le cree a nadie, ni al dirigente viejo, ni a la nueva dirigencia política que se va asomando, porque ya ha llegado aparentemente a un límite la sociedad de no ver lo que tanto promete, ni nuevos ni viejos. Así que yo le agradezco a Jorge, a Agustín también, que va a quedar tela para cortar con Agustín para seguir analizando, y a la concejal por haber venido. Vamos a la tanda. Hay muchas formas de demostrarles nuestro amor. Vieja. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás? Vengo a traer tu regalo. Gracias. Déjamelo ahí. Las cuidemos y mantengamos las medidas de seguridad. Chao, vieja. Nos vemos. Feliz Día de la Madre. Gobierno de Salta. Frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Consejo Deliberante de la ciudad de Salta continúa brindando sus servicios a la comunidad a través de nuestras líneas de comunicación. Un consejo más cerca tuyo. Me parece una cosa magnífica, un trabajo muy bien realizado por parte de los que están encargados del municipio, y bueno, contento igual que todos los vecinos, porque la verdad que cambia, y con respecto a lo que era antes de esto, es una cosa magnífica el trabajo que hicieron. Apreciamos el trabajo que hicieron, lo vamos a cuidar y vamos a tratar de que no vengan vándalos de otro lado a destruir las cosas. Muchas gracias al intendente y al municipio. Como 30 años, es muy hermosa. Le daremos gracias al intendente y a todos los que han puesto. Muy linda. Porque siempre estamos pagando alumbrado y nunca tenemos limpieza, todo. Estamos avanzando con el plan de movilidad. Ya finalizamos la obra en el Puente San José, que le dará mejor accesibilidad, circulación y seguridad a más de 60.000 vecinos de 15 barrios. Ensanchamos el puente al doble, agregamos luminarias y pasarela peatonal. Siempre llegaba el colectivo por allá, no se dejaba pasar, venía otro de acá y se armaba el despiole ahí, pero sí hacía falta. No, el puente muy bien, de 10, porque 10 una muy buena gestión. Estamos haciendo una ciudad más accesible y segura. Municipalidad de Salta. Bueno, estamos de regreso acá en Bermud con papas fritas. La verdad que un programa agitado el día de hoy. Agitado porque también hay marchas, hay, en fin, una serie de actividades propias de un día
de un día feriado. Así que bueno, retomamos la comunicación con Vanessa López. Vanessa. Bueno, Sergio, ¿qué te parece si voy a saludarlo inmediatamente al dirigente de izquierda Jorge Altamira? ¿No? Jorge Altamira ya habla de una crisis política en la Argentina, así que yo lo saludo. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Sergio Vargas y Vanessa López los saludan. Bueno, Jorge, ¿por qué el gobierno nacional va a decidir un rumbo negativo para los trabajadores? Bueno, es un concepto muy amplio, porque ese rumbo ya está adoptado. Usted piense, por ejemplo, que los salarios y las jubilaciones se están ajustando considerablemente por debajo de la inflación. Eso es una confiscación económica que además tiene un carácter despótico, porque a través del Ministerio de Trabajo, en el manejo de los salarios y de una burocracia sindical que les afín, y en el caso de las jubilaciones, con un manejo arbitrario por decreto del ANSES, está provocando un derrumbe sin precedentes de jubilaciones y salarios. Bueno, hay cálculos de distinto tipo. En 2 años se ha perdido el 25% del poder adquisitivo. Mire, el 25% del poder adquisitivo es casi como un robo a mano armada. Habría que llamar a un juez que haga detener a los que perpetraron semejante cuestión. Y de otro lado, es una cosa muy interesante porque el gobierno está devaluando sistemáticamente el peso. Y con esa devaluación del peso va a incrementar el proceso inflacionario. Usted acuérdese que el dólar ahorro era un 30% sobre el tipo de cambio oficial, llegaba a 100. Ahora lo subió un 30% más. Es decir, que el gobierno inventa un tipo de cambio muy alto sobre el cual cobra impuestos. Es decir, que por razones fiscales está devaluando la moneda y formando un mercado paralelo. El gobierno está formando ese mercado paralelo. De manera que todo esto va a ser, tiene que ser muy perjudicial para los trabajadores. El tema fundamental de los trabajadores son los sindicatos. Porque no basta que un gobierno tenga la disposición de confiscar el salario, los sindicatos han aparecido en la historia para impedir que los gobiernos o las patronales hagan una cosa semejante. Y la burocracia sindical está más cerca de las patronales que de los intereses de los trabajadores. Ahora, Jorge, yo le pregunto, ¿por qué usted dice que hoy en día con esta pandemia y durante esta cuarentena el gobierno nacional ha beneficiado a los bancos? Una pregunta. Y la segunda, ¿por qué el país va camino a una crisis política? No, es muy interesante esa observación que usted hace. La gente tiene la impresión de que el gobierno hubiera establecido un ingreso para la familia de emergencia y estuviera pagando salarios y estuviera adoptando otras disposiciones. Pareciera que los bancos nos están haciendo un favor, ¿no? Claro, no, como que eso no representara efectivamente ningún costo para el trabajador. En realidad, una vez que el gobierno hace circular ese dinero, luego cuando ese dinero circula y vuelve a los bancos, el Banco Central lo retiene mediante una deuda con los bancos que se llama LELIQ. Le da a los bancos un título, un bono, y los bancos le dan al Banco Central el dinero que recogieron de todo ese movimiento. Y por esas LELIQ el gobierno paga 40%. Por lo tanto, el ingreso familiar de emergencia y otros subsidios le están costando muchísimo al Tesoro y es un gran negocio para los bancos, cuando debieran ser medidas de emergencia que no tuvieran un costo para el Estado Nacional y mucho menos que sean un negocio para los bancos, porque los bancos se están beneficiando con la tasa de interés que cobran por esta deuda que asume el gobierno para poder llevar adelante, digamos, estos planes. Yo esto lo denominé una gestión capitalista de la pandemia. Se maneja la pandemia, es una pandemia, es un hecho grave de salud, hay que asistir económicamente, la asistencia es muy baja
10.000, 12.000 pesos es nada, y esa asistencia se maneja como si fuera una empresa. Se endeuda a tasas elevadas y el acreedor hace un negocio con la gestión que se está dando de la pandemia. Esto agrava la situación del peso, agrava la situación del dólar, y luego vamos a una devaluación. La idea de que va a haber una crisis política, Vanessa, es muy sencilla. Yo no tengo una información que usted no tenga. No solo eso, desconfío de la mayor parte de las informaciones de los diarios. Pero cuando un país empieza a entrar en un desgobierno, en que el valor de la moneda se devalúa constantemente, hay inflación, se subsidia a las empresas que tienen las tarifas congeladas, es decir, que se congelan las tarifas, pero las empresas siguen obteniendo un beneficio. Cuando hay un impas de esta característica, y bueno, los gobiernos no saben para qué lado disparar, van a cambiar de orientación política y también van a cambiar de ministros, etcétera, y bueno, se barajan muchas cosas. Pero va a haber una crisis política. Usted tuvo un anticipo de esto con el voto a Venezuela, ¿no es cierto?, con motivo de la violación de derechos humanos en Venezuela que denunció una comisión de la ONU. El gobierno de Alberto Fernández vota a favor de ese informe, y usted ya ve, se ha producido una crisis dentro del kirchnerismo. Acá yo quiero aprovechar que usted me está entrevistando para fijar bien la posición de nuestra tendencia del Partido Obrero. Nosotros condenamos la constante represión al pueblo trabajador en Venezuela, absolutamente. Yo he escrito incluso que Venezuela se ha convertido en un estado policial. Pero eso no le da a Trump, a Bolsonaro, a Piñera, a Merkel, es decir, a los gobiernos que desarrollan masacres con sus guerras, ningún derecho a una injerencia en Venezuela. Si Trump mete la mano en Venezuela, Venezuela va a estar peor y toda América Latina va a estar peor. Nosotros convocamos a los trabajadores de América Latina a una lucha común contra la represión de Maduro, pero nunca a un frente común con Trump y Bolsonaro contra Maduro. Yo con Bolsonaro no voy ni hasta la esquina. Bien. Bolsonaro es un fascista, un socialista, un demócrata, no puede hacer alianzas con fascistas ni ante las peores calamidades. Las peores calamidades las tiene que resolver el pueblo trabajador sin admitir la injerencia de potencias tan nefastas. Jorge, lo vuelvo a la coyuntura argentina, ¿no? Hoy en este momento están marchando en las principales ciudades de las provincias del país. ¿Quiénes son los que marchan? Opositores, hablo del sector político opositor, son opositores independientes a las medidas que se están tomando hoy en esta coyuntura y circunstancialmente. ¿Quiénes son los que marchan? Eso por un lado. ¿Y por qué usted, y por otro lado quiero saber por qué usted considera que hay un estado de desorientación en el movimiento obrero? Bueno, le quiero decir dos cosas. Sobre las marchas estas, su propósito y todo lo demás, no es difícil discernirlo, saberlo. Es lo mismo que los supremacistas blancos con Trump. Ellos también marchan contra la cuarentena, también marchan diciendo que no se respeta la Constitución. Lo mismo ocurre en Inglaterra, ocurre con el partido neonazi en Alemania, ocurre con Bolsonaro. Ocurre con Bolsonaro. Quiere decir que hay una constelación de derecha que ve en esta pandemia un peligro muy fuerte para el capitalismo. Porque observa que la amplitud de este contagio, la amplitud de esta pandemia, ha paralizado la maquinaria capitalista, y la maquinaria capitalista no es capaz de enfrentar esta pandemia. Al revés, los gobiernos están rescatando empresas que quiebran, y entonces temen que esta pandemia tenga un impacto
muy negativo sobre el futuro de la sociedad capitalista. Esto lo intuyen, lo ven, y hay este tipo de reacción que es internacional, absolutamente internacional. Ahora veo que mucha gente dice, bueno, marchamos porque queremos la independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial, en primer lugar, no es independiente ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Ya el solo hecho de que la justicia, en lugar de ser un servicio para tratar infracciones a la ley de distinto tipo, sea un poder, y no lo eligió nadie, y son vitalicios, y son inamovibles, ya nos está diciendo que ese es un poder que obstaculiza el funcionamiento de la democracia. En Argentina, el Poder Judicial, sobre 7 golpes de Estado, avaló los 7. Y bajo la dictadura, este Poder Judicial independiente del banderazo estuvo 8 años avalando la dictadura. Entonces todo esto es francamente una farsa. En Argentina reivindicar la independencia del Poder Judicial es absolutamente una farsa. De manera que el propósito es un propósito reaccionario, es un propósito negativo, lo apoya un sector de la derecha y otro sector de la derecha, Vanessa, ¿sabe por qué no lo apoya? Porque teme la reacción popular. ¿Por qué? Porque teme la reacción popular si estos propósitos llegaran a fructificar. Gente como Larreta, otros sectores del radicalismo, piensa que esta gente está jugando con fuego, porque si estiran mucho la cuerda hacia la derecha, va a haber una reacción popular de características revolucionarias. La gente va a salir a la calle, no va a permitir ningún golpe de Estado, no va a permitir ninguna clase de atropellos contra la voluntad popular. Entonces hay un sector que dice, no, negociemos con el gobierno, mantengamos la calma, porque Argentina está en una situación límite. Y en el caso de la desorientación del movimiento obrero, es un concepto de orden general. El movimiento obrero no tiene una dirección que defienda sus intereses y que le ofrezca una política de salida. Entonces, agravado por el hecho de que la pandemia causa temor, está muy bien en el sentido de mantener el distanciamiento social, de evitar las aglomeraciones, esto priva al movimiento obrero de armas de acción tan importante como una movilización callejera, como una huelga, como movilizaciones en las fábricas. Y bueno, esta es una circunstancia inédita en el mundo y la clase obrera empieza a aprender a cómo lidiar y cómo seguir luchando en condiciones tan restrictivas. Por ejemplo, fíjese, los docentes de la ciudad de Buenos Aires ya han lanzado una huelga virtual para el caso de que prospere el intento de reanudar las clases sin las debidas garantías para la salud. Bien, Jorge, yo lo tengo que interrumpir, ya me tengo que despedir. Ha sido muy concreto, por suerte, y gracias a que es un dirigente con mucha experiencia e inteligente. Así que le agradezco mucho por su tiempo, Jorge, y hasta un pronto reencuentro. Por favor, Vanessa. Un abrazo. A usted, a su compañero, y ya se lo dije en alguna ocasión, tengo ganas de volver a Salta. Lo esperamos entonces, Jorge. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Jorge Altamira, no quedó tiempo, Sergio, para nada más. Yo, por lo pronto de acá, me despido. Si vos querés, los últimos minutos para vos. Bueno, muchas gracias, Vanessa. La verdad que hoy copaste el programa, no me dejaste sopar nada a los invitados, preguntarle nada, pero no importa, digamos, Vanessa, hoy te recuerdo, no se celebra más el 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el homenaje, la reflexión a ese pueblo indígena que todos los días tiene una lucha en contra de este colonialismo cultural, social, educativo, económico. Bueno, mis respetos y un día para reflexionar. El saber emancipa. Muchas gracias y hasta la semana que viene.